Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Sean bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Por favor, son tan amables, ¿me pueden confirmar si se ve la pantalla que estoy compartiendo en este momento? Sí, señora, Sí, se ve señora. súper Sí, bien. señora. Sí, señora. Buenas tardes, señora. Los felicito y los Sí, felicito señora. porque estamos aquí supremamente pilos a pesar de que es una fecha pues que está la mayoría de personas en temas de festividades. Entonces de antemano pues muchas gracias a todos los que estamos hoy conectados en esta segunda sesión sincrónica de nuestro curso de herramientas de la innovación que ofrece el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal para todos ustedes. Esta sesión pues será grabada a partir de este momento para que quienes están en este momento presentes o quienes no se pudieron conectar, por supuesto, nos puedan acompañar, digamos, revisando la grabación del espacio, o ustedes quienes están aquí puedan volver a retomarlo por si hay algo interesante que les llama la atención y quieren echarle una revisadita después, por supuesto, lo puedan hacer. Al igual que la sesión sincrónica número uno, pues será compartir el enlace de YouTube a sus correos electrónicos y en el Moodle, pues donde están todos los contenidos de nuestro curso. Recuerden que quien les habla es Gina Alexandra Rojas, soy la tutora que los acompaña a lo largo del recorrido de este curso. Hoy nos acompañan también el compañero Alejandro Rojas y nuestra invitada especial, que ya se las voy a presentar. Entonces, espero que sea un espacio muy enriquecedor para todos, que lo aprovechemos. Vamos a tener, digamos que un momento inicial donde la invitada nos va a compartir pues su experiencia, obviamente, y podremos ir formulando, digamos que preguntas ya hacia el final de su intervención por medio del chat para que los últimos, digamos, minuticos de nuestro encuentro podamos, pues, digamos que abordarla y que ella nos pueda dar su retroalimentación acerca de esas preguntas que tenemos. Como les he mencionado, pues estas sesiones tienen el ánimo más allá de ser una clase de realmente traer experiencias pues significativas o exitosas donde la innovación en este caso un poco desde la academia como lo vamos a ir viendo pues sea como el plus principal y nos brinde también como unas luces de esas experiencias significativas que otros han tenido y que pueden inspirarnos o brindarnos ejemplo, pues digamos que para en adelante pues esas estrategias, esas acciones de innovación que nosotros querramos pues tener, ¿cierto? Entonces, como les recordaba en la sesión anterior, por supuesto, las reglas principales de nuestro encuentro es que mantengamos cámaras y micrófonos cerrados, únicamente pues serán habilitados en caso de que se les indique o cuando ustedes pidan la palabra pues podamos hacer uso de ella para evitar interrupciones dentro de nuestro encuentro. Entonces, eh, vamos a darle la bienvenida pues a nuestra invitada especial. Es una invitada que hemos traído pues con todo el agrado, toda la satisfacción y por supuesto también todo el respeto y el cariño posible. Ella es Alba Lucía Cruz Castillo. Nuestra invitada es trabajadora social, magíster en estudios de familia y desarrollo, es doctora en educación y sociedad, doctora en antropología sociedad, perdón, en antropología social, es docente e investigadora del programa de trabajo social de la Universidad de La Salle de aquí de Bogotá, Colombia. Hace parte de los grupos de investigación de MinCiencias en Trabajo Social, Equidad y Justicia Social y en Educación y Sociedad. En su quehacer investigativo ha desarrollado estrategias para el análisis del territorio desde perspectivas del movimiento. Esta metodología es una metodología pues, que ella ha diseñado y que se llama mapas vivos territoriales, en los que ha integrado en los procesos de reconstrucción de memoria colectiva el arte. Entonces, esto será como gran parte de lo que ella nos irá a comentar el día de hoy. Este proceso de reconstrucción de memoria lo ha hecho en escenarios rurales, acompañando organizaciones víctimas en el marco del conflicto armado colombiano, en torno a procesos de reparación colectiva por desplazamiento forzoso, violencia sexual, desaparición forzada. Entonces, actualmente lidera el semillero de investigación Pasos,
que enfoca su acción investigativa en este proceso de traer estas memorias y estos enfoques narrativos en los ejercicios colaborativos con víctimas y líderes sociales en sus territorios. Entonces, como pueden ver, es una súper invitada que espero que podamos aprovechar con todo ese potencial, ese gusto. Y pues, profe Alba Lucía, bienvenida y bueno, el escenario es suyo. Bueno, pues buenas tardes para todos y todas. Espero que ahí me estén escuchando bien. Sí, Sí. señora. Bueno, pues buenas tardes para todos y todas. Pues muy agradecida por la invitación, por el espacio. Pues para mí es una posibilidad de compartir lo que he desarrollado en procesos de investigación hace algún tiempo, y específicamente la experiencia pues que les voy a presentar es una experiencia de aproximadamente 3 años en campo. Básicamente es un proceso donde hemos integrado la investigación con la creación. Eso es como, digamos, desde la investigación, es una nueva perspectiva de la investigación, a lo que se le llama investigación-creación. Todo el diálogo, digamos, que las artes pueden tener con las ciencias sociales, sobre todo en estos temas de memoria colectiva. Entonces, la primera parte, un poco lo que voy a hacer es contarles la experiencia, básicamente de dónde surge la experiencia, y eso es uno de los primeros puntos que quiero tocar. Yo creo que la innovación no surge de la nada, la innovación surge precisamente de analizar un contexto, de analizar las particularidades de ese contexto, de mirar los retos que ese contexto hacen o lo enfrentan a uno, y ya yo les voy a contar específicamente en mi proceso cuáles fueron esos retos. Y también siento que la innovación no es un asunto de soluciones que uno resuelve en el camino, sino de una acción reflexiva constante que uno elabora no en el camino, sino en la medida que va conociendo ese objeto social o esa situación social, y uno la va apropiando, va como empezando a desmembrar eso que uno está estudiando, que uno está tratando de interpretar. Entonces, para mí no es una cosa que surja así, sino que es un momento también que tiene como varias etapas y que requiere de un proceso reflexivo constante en ese caminar. Y creo que lo que un poco yo vengo a contarles surgió precisamente de una reflexión académica, teórica, metodológica, pero sobre todo de entender el contexto donde nosotros estábamos. Entonces voy a empezar en la primera parte por eso, por el contexto. Posteriormente, entonces voy a irlos un poco, irlas llevando un poco como cómo fueron apareciendo esa relación entre el arte y la investigación social, y sobre todo cómo fue apareciendo el diálogo entre investigación, arte y la comunidad con la cual nosotros trabajamos. Si quieres, Gina, siguiente. Bueno, lo primero que quiero decirles es que en temas de memoria regularmente uno tiene que tener presente varias cosas. La primera cosa que uno tiene que tener presente es que cuando uno se involucra en procesos de memoria colectiva, uno no necesariamente está por fuera como de ese proceso, sino que al mismo tiempo uno se vuelve un relator de lo que esas personas te cuentan a través de su testimonio. Es decir, que una parte de este ejercicio fue también hacer muy consciente el papel de co-creadores de memoria colectiva que nosotros teníamos como investigadores, y en ese mismo sentido la responsabilidad ética y política que teníamos en relación a eso, y no solamente en transferir una memoria o en hacer de puente una memoria, sino de hacer ejercicios que estaban allí puestos en este narrar, que tenían que ver con el asunto del testimonio. Nosotros asumimos el testimonio en los procesos de investigación no simplemente como cosas que nos cuentan, sino para nosotros a veces también son cosas que se narran,
que se narran pasado el tiempo, pero que hay ahí unos ecos y unas resonancias alrededor de esos hechos que son importantes de recoger, pero que al mismo tiempo a veces nosotros somos el único canal en que esas personas tienen frente a la denuncia política de esos hechos. Entonces, para nosotros fue hacer también en ese camino, situar mucho el lugar también del investigador y de los investigadores que estábamos allí. Y en esta misma situación también asumir ciertas tensiones alrededor del rol de investigar en escenarios de alta conflictividad. ¿Por qué quiero empezar por allí? Porque yo siento que en los procesos de esa relación entre investigación, arte, hay que ser muy consciente cuál es el rol y sobre todo el rol que uno posee en términos de memoria. Hay muchos autores que dicen, pues usted no se puede poner nunca en los zapatos de los demás porque eso es imposible, o sea, a usted ese dolor no le pasa, ese dolor usted no lo siente con la misma magnitud, entonces usted es un intérprete de, y en la medida que uno es un intérprete de, hay ciertas cosas que probablemente se dejan de contar o se dejan de contar con una misma intensidad. Entonces yo creo que eso es lo primero que hay que hacer. ¿Cuál es el papel que uno tiene frente a esos escenarios sociales? Porque eso entra mucho a jugar en la relación de qué es lo que posteriormente quiero hacer con eso. Y en esto, ¿a qué me refiero? Probablemente yo voy a un proceso de investigación, hago unas entrevistas y me voy. O probablemente yo hago un proceso de investigación, logro un compromiso político, porque eso no solamente me toca, sino porque siento que es necesario hacer un proceso de movilización, de denuncia. Eso me pone en otro lugar, no me pone en el lugar de simplemente un investigador de ir y sacar información, sino un investigador que muchos también autores llaman esto, que creo que nosotros en el semillero lo hemos lo hemos aplicado muy bien, digamos, no lo hicimos consciente mucho tiempo, pero realmente después nos dimos cuenta que lo estábamos haciendo y es una cosa que muchos investigadores llaman la investigación militante. Y con esto no quiero decir militar en un partido político, sino de hacer conciencia el rol político que se tiene en investigar en escenarios que son tan complejos. Siguiente. Entonces ya específicamente, pues yo quiero contarles como cuál es ese escenario. Ese escenario, nosotros hicimos un proceso de investigación en Uribe Meta durante 3 años, reconstruyendo 36 casos de desaparición forzada. Y va también allí un segundo momento y es cómo se entienden esos procesos que uno entra a investigar. Digamos que hay allí unas cosas que tienen que ver con la denominación o el concepto de la desaparición forzada como una modalidad, digamos, de violencia que despliega muchísimas otras afectaciones, que reduce la libertad incluso no solamente de la persona que está desaparecida, sino de todo el entramado familiar en términos de la búsqueda, porque regularmente cuando hay casos de desaparición forzada, pues hay cosas particulares, como por ejemplo el difícil acceso a la información, el ocultamiento de ciertas cosas, porque los actores al margen de la ley o no al margen de la ley que están detrás de todos estos procesos entran a formar parte de unos actores políticos con los cuales uno debe jugar en el territorio. En el proceso de desaparición forzada es un asunto muy complejo porque frente a otros delitos, digamos, existe la posibilidad de un duelo. Cuando se trabaja el tema de la desaparición forzada, el duelo es permanente, o sea, no existe la posibilidad de un duelo porque no hay un cuerpo, no hay cosas frente a las cuales, digamos, las personas puedan reclamar, puedan reconstruir, puedan hacer un proceso, dijéramos, de armar un proyecto futuro, sino que el duelo siempre es permanente y ese es otro elemento con que específicamente nosotros allí jugábamos. Y con esto también quiero recalcar entonces cómo es entendido el sujeto
y cómo es entendido la situación social que se aborda. Nosotros trabajábamos con familiares víctimas, es decir, ellos eran los que dialogaban con nosotros en este proceso de reconstrucción de memoria. Y para nosotros, quizás una de las primeras etapas fue comprender esas cosas que cuando uno no sufre un tipo de cosas se deben comprender. Insisto, no es imposible teóricamente meterse en los zapatos de alguien, pero sí es viable dimensionar los daños sociales y políticos del sufrimiento. Y en especial, por ejemplo, el sufrimiento que trae consigo los temas de desaparición forzada. Siguiente, Gina. Voy a tratar de pasar esto muy rápido porque quiero centrarme mucho como en la estrategia de vinculación entre arte y investigación, que creo que es donde podemos conversar más. Este pues es un municipio, Uribe Meta queda en esa zona específicamente del departamento del Meta, con una particularidad, es un número muy alto de víctimas. Si quieres pasa a la siguiente. Y de todas estas víctimas, el 99% de impunidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que las personas no han encontrado responsables, no han encontrado un camino, una ruta de búsqueda que sea asertiva frente a las personas desaparecidas, pero con una particularidad en esta zona y que quiero mencionar en este momento. La mayoría de personas desaparecidas que nosotros, en los casos que nosotros reconstruimos, databan de un periodo del año 2002 hacia adelante, cuando la zona de Uribe Meta y toda esa zona entra el proceso de la zona de distensión. Siguiente, Gina. En esa zona de distensión pues pasaron muchas cosas. Una de las cosas que pasaron es que el municipio pues es abordado, es tomado, es un poco, está bajo el mando de las FARC por un tiempo, y entonces la población que está allí durante este periodo está un poco como cautiva de la lógica de las FARC en ese territorio, pero a la salida de la Uribe pues hay un batallón de los más grandes de la zona, contraguerrilla, que se crea en el mismo tiempo de que está esta zona de distensión. Cuando los pobladores salían, pues eran estigmatizados, porque al salir eran tildados de que eran beneficiarios de la guerrilla por estar en esa zona, aunque eso no tuviera nada que ver, porque pues finalmente también era como una represión política la que estaban sufriendo allí. Entonces tenían como una doble estigmatización en el territorio y por fuera del territorio. Esto causó muchas cosas, entre ellas muchos temas de reclutamiento armado por parte de tanto de la guerrilla como del paramilitarismo, y muchos procesos de desaparición queriendo indagar información acerca de lo que estaba pasando allí en la zona de distensión. Entonces la mayoría de casos que nos relatan son de esta época. Hay otra particularidad, y es que Uribe como que tiene una generación desaparecida. En esa generación los chicos tenían entre 12 y 22 años, esa generación, gran parte de esa generación está desaparecida, es decir, que quedaron las personas mayores. Entonces Uribe ahorita está con personas mayores y personas menores de 15 años, digamos, esa generación intermedia desaparece. Y esto, pues, digamos, el Meta históricamente, pues también ha sido una zona de conflicto por tierras, ha sido una zona bastante conflictiva. Y en esto también, pues, quiero retomar eso de qué implica socialmente para un investigador irse a investigar a una zona como estas. Nosotros, pues, entre comillas, teníamos certeza de que el conflicto no se había acabado,
pero en realidad es que hay otras modificaciones alrededor del conflicto, hay otras maneras de operar de los grupos armados, y es decir que constantemente nosotros también estábamos sometidos a toda esta tensión de estar constantemente en una zona de conflicto. A partir de esta diapositiva yo quiero que se fijen muchísimo en estas imágenes que va a tener la presentación. Yo por encima voy a tratar de irles contando historias de estos casos. Profe, creo que estás silenciada. Si puedes, por favor, activar tu micrófono de nuevo. Veo por ahí ya. Perfecto, sí, señora. No sé dónde me quedé, Gina. Nos ibas a empezar a contar respecto a la imagen. Bueno, gracias, Gina. Y muchas gracias por el aviso. Me vas contando porque mi computadora a veces es como flojo. Bueno, en esta imagen pues es un campesino que sufre destierro y pues ahí está todo lo que la ilustración razones, son sus dos hijos que están desaparecidos y en ese costal que lleva en el hombro pues está un proceso que él vivió de ir a buscar en una fosa común para ver si estaban sus hijos y pues la historia de ahí para adelante es un poco trágica, pero esta ilustración está, y ahí voy tratando de encadenar con lo que finalmente quiero hacer esta vinculación entre arte. Esa ilustración está en este libro se llama Un día sin ti, una vida contigo, y son cuentos. En particular, el cuento que narra esta historia, aquí está esa ilustración, el cuento que narra esa historia se llama Debajo del sombrero y narra la historia de un campesino que como un poco está amarrado a su tierra, todo lo que significa la tierra para él, pero también qué significa por aquí está el cuento, qué significa como todo esto de lo que está entrañado en la tierra. Si quieres, dale siguiente, Gina. Bueno, entonces ya conté, son 46 casos de violencia, de reconstrucción de casos de desaparición forzada. Mínimo llevaban las familias 9 años de búsqueda en el territorio y máximo 25 años. Casi todas las familias con una vivencia casi de un promedio de 26 años de conflicto en la zona. Eso quiere decir que antes de estos procesos ya también ellos habían vivido otros episodios de violencia precisamente por la zona en la que habitan. Siguiente. Bueno, aquí digamos que la desaparición forzada está amarrada como a otros hechos victimizantes y otro muy fuerte en la zona es el tema que tiene que ver con las afectaciones socioterritoriales y específicamente, dijéramos, al desplazamiento, a la desterritorialización y al desapego y al desarraigo, que está manifestado en múltiples afectaciones. En esto no me voy a detener, en esto, digamos, lo que me interesa en esta imagen es comprender que añadida a la desaparición forzada, en esta zona siempre hay otras afectaciones. Y esas otras afectaciones, muchas de ellas se dan por la búsqueda.
Y este es otro elemento que empieza a surgir en la investigación que para nosotros fue muy importante, que yo ya les había narrado al principio. Y es que esa búsqueda es un poco como una búsqueda muy asumida por las familias. Es una zona que está manejada en esa guerra entre el paramilitarismo y la guerrilla, y que buscar abiertamente a las personas se vuelve una amenaza para las familias, asunto por el cual han vivido múltiples desplazamientos. No hay confianza en el Estado ni en los sistemas del Estado, tampoco hay acceso en la zona a gente que ayude a tener medidas de protección o todo esto. Digamos que es una zona bastante apartada de todos estos mecanismos que pudiera llegar a tener, pero con todas las conflictividades de callar, de silenciar, y sobre todo entonces también de no contar, de no hacer, entre comillas, demasiado bulla frente a la persona que se está buscando, lo que hace que haya otra afectación en los núcleos familiares es el rollo de que tiene que ver con la necesidad de retornar o volver a reconstruir la dignificación de la víctima. Y con la dignificación de la víctima, ¿a qué nos referimos? A darle un lugar en el recuerdo, a darle la posibilidad de volverlo visible. Y esto es muy importante porque, claro, hay un fenómeno de desaparición, pero aparte de eso hay toda una presión militar de no hablar, de silenciar, de desaparecer totalmente el recuerdo. Entonces, para nosotros también era muy importante dignificar. Eso también se volvió un concepto así súper grande, y miren que todos estos elementos que yo estoy narrando, teóricos y metodológicos también, fueron apareciendo en la medida que fuimos comprendiendo la dimensión de eso, y fue lo que le dio, lo que le empezó a dar matices a esa relación entre lo que nosotros queríamos para qué nos sirve el arte en este proceso de investigación que puede ser tan duro. De aquí surgió esa prioridad. Nosotros queríamos dignificar el recuerdo de la persona. Y siguiente, nosotros para la reconstrucción de estos casos, digamos que tomamos tres elementos principales. En esto tampoco me voy a detener: el testimonio, la narración y la escucha, para comprender la relación que tenían estos tres elementos, pero sobre todo la relación que tenía en términos de dignificar a la persona. Y con esto voy a contarles un poco, y allí empezaron como los procesos creativos. Cuando nosotros nos dimos cuenta, las personas no querían hablar mucho, insisto, por todos estos elementos políticos que aparecen allí en la zona. Pero nos dimos cuenta que era muy sentido la necesidad del recuerdo, de que la gente, la población, todas las personas volvieran a un recuerdo digno de la persona que ellos estaban buscando. Entonces nuestra estrategia fue no hacer una entrevista de qué pasó, porque digamos ya teníamos cierta información de minucias del caso, jurídicas, forenses, teníamos algunos datos también. Nos interesaba entonces centrarnos en ese otro punto, la dignificación. Entonces, para la reconstrucción de esto, si quieres, dale siguiente. Para la reconstrucción de esto, nosotros contábamos con varias cosas. Uno, con el equipo de personas que estábamos en campo, el cual también tuvimos que hacer muy conscientes cuáles eran nuestras capacidades, pero también cuáles eran las cosas que necesitábamos también potenciar frente a este escenario. Todos eran estudiantes de pregrado, que estaban todos entre quinto y décimo semestre, con distintas habilidades, pero sobre todo con una particularidad. Gina, si quieres, pasa. Y es que ninguno de ellos había tenido experiencia de tratar estos temas tan duros con esta dimensión emocional. Cuando nos percatamos de esto, entonces pues empezamos a buscar alianzas con organizaciones que ya hubieran hecho esto,
sobre todo con el Móvice, con el colectivo Orlando Fassborda, siguiente. Y, y empezar a percatar cómo esos elementos emocionales que también eran importantes para nuestro equipo. Nosotros hicimos en este proceso una cosa que llamamos la guía de primeros auxilios emocionales, y es una guía de primeros auxilios emocionales que está centrada para atender y acompañar a investigadores. ¿Sí? Entonces, no sé si, por ejemplo, la guía emocional ya es un primer proceso creativo en relación a todo el proceso de investigación, pero lo que sí puedo decir es que es un resultado de atender las complejidades de eso y atenderlas en nuestras formas de leer y entender también nuestras emocionalidades de lo que estaba pasando en campo. Siguiente. Aquí vemos, este es un poco como el proceso, el recorrido de todos los aliados que tuvimos en campo, en parte porque la zona es difícil. Creamos una cosa que se llama el radar, y con el radar nosotros más o menos sabíamos cuando la zona estaba en conflicto, cuando estaban sucediendo cosas, cuándo podíamos ir, cuándo no podíamos ir, cuáles eran las rutas que teníamos que hacer para llegar. Bueno, siguiente. Bueno, entonces aquí llega un poco como ya después de todas estas alianzas, de construir el escenario tanto para de garantía emocional, tanto para los investigadores como para los sujetos, y de percatarnos esos elementos, yo, bueno, no quiero pasar en alto la estrategia que utilizamos para reconstruir los casos, centrados en esto de dignificar, que tenía estos elementos con los cuales nos íbamos a encontrar, y era confrontar un dolor en una experiencia de escucha, atender ese dolor como un ejercicio de denuncia, ya dije por qué, y darle a un lugar al dolor como una acción dignificante del propio dolor, del sujeto que lo vive, y dignificar el recuerdo de la persona desaparecida. Cuando nosotros y nosotras hicimos las entrevistas, lo que hicimos fue pedirle a los familiares que nos llevaran un objeto personal de la persona desaparecida. Entonces ahí pasaron muchas cosas, nos llevaron zapatos, balones, muñecos, fotos, ropa, discos, bueno, pasó de todo. Este elemento lo quiero retomar porque los cuentos que están aquí expuestos están centrados mucho en la cosa que nos llevaron, ¿sí? En el osito que nos llevaron, en la flor que nos mostraron. Ya ahorita les voy a contar. Siguiente. Bueno, la otra era esto que quiero retornar otra vez a este asunto de lo político, y es que parte, creo yo, de pensar que algo es innovador o no, es cuál es el tipo de soluciones que les da a las personas que están en los territorios, y qué tanto esas soluciones pueden ser sostenibles socialmente en el tiempo. Y estas fueron por eso un poco apareció el libro, aparecieron los cuentos. ¿Por qué? Por esa particularidad que les digo al principio. Es un municipio que tiene prácticamente una generación desaparecida, pero esta generación de jóvenes necesita reconstruir la memoria del territorio, necesita leer el territorio políticamente, necesita fortalecer esos elementos de lectura. Y por eso se nos ocurrió mucho los cuentos, porque nosotros dijimos, el cuento le puede llegar ¿a dónde? Al colegio, que es un colegio rural, que es un colegio que tiene satélites en varios corregimientos. Y con este cuento podemos hacer muchas estrategias pedagógicas alrededor de la memoria. Y aparte de eso, porque el cuento no empieza contando la tragedia, empieza contando lo importante que es el territorio, lo importante que es el recuerdo, lo importante que es tener un oso
y llevarlo con ellos, y qué significa llevar un oso por mucho tiempo y cómo ese oso puede contar historias. Recuerden que el libro está centrado en las cosas que las personas nos llevaron. Entonces miren que es una herramienta muy interesante para hacer procesos de memoria colectiva en otros lenguajes que hablan del dolor, que hablan de la memoria, que hablan de la necesidad de reconstruir el territorio, pero nos pone en otro escenario narrativo. Entonces el libro nos permitió también acercarnos a otro actor que fue el colegio se llama Rafael Uribe Uribe, y nos permitió con el libro llegar a estudiantes de bachillerato y de los últimos grados de básica, y conversar con ellos sobre el territorio, sobre la memoria, sobre el territorio. Y este es un mural que hicimos con los chicos allá en el colegio, y empezar a mirar cuáles eran los mecanismos de sostenibilidad social que iban a permitir que no solamente nosotros hiciéramos el libro, que no solamente las personas nos contaran la historia. Quiero contar también que todos los casos que nosotros reconstruimos fueron la base para el informe de la Comisión de la Verdad del macrocaso de desaparición forzada en esta zona, que lo trabajamos conjuntamente con una organización holandesa que se llama PAX. Siguiente. Entonces, aquí están los chicos. Cuando nosotros llegamos de reconstruir los casos, nosotros teníamos estas sensaciones aquí atrapadas y hay, en el corazón. Por eso la estrategia también emocional a los investigadores transversó muchísimo este proceso. Para nosotros fue un ejercicio un poco también catártico para nosotros mismos hacer los cuentos. Cuando nosotros teníamos los cuentos, teníamos ideas de cómo queríamos reflejar esa imagen del cuento, pero nosotros no somos expertos en animación, no somos expertos en ilustración ni nada de esto. Entonces, nuevamente recurrimos a nuestros aliados, y pues en esto digamos que pudimos contar con un semillero de investigación que se llama Ana Ilustra, o Aquí no hay artistas, y ellos fueron quienes se encargaron de hacer las ilustraciones. Esto, creo yo que lo más importante de la participación de esa alianza no fue que ellos hicieran las ilustraciones, sino que también fue un ejercicio de pedagogía de la memoria de este país muy fuerte con ellos, porque son chicos que son diseñadores, publicistas, animadores, que poco se conectan con esto. Y esto implicó para ellos conocer los casos, escuchar los casos, acercarse a los casos, y ponerle también un asunto de cuál es el rol, cuál es la potencia de estas herramientas narrativas para denunciar lo que pasa en los territorios, para darle un lugar a las personas que están detrás de todas estas historias. Y creo que allí la ilustración jugó un papel súper importante. Siguiente. Esto es como un proceso digamos, de cómo se construyó el proceso. Miren, este es el caso de la señora, tiene su hija desaparecida. Ella nos llevó este peluchito, y el cuento de ella se ilustra, y miren que en la ilustración está el perrito, y encima del perrito está la niña desaparecida. Esta es la casa de la señora con sus oficios, pero también, siguiente, si quieres. Aquí está, digamos, también lo mismo. Ella nos lleva, bueno, estos son dos cosas en dos momentos distintos. Ella nos lleva unas fotos, pero nos cuenta cómo ella empezó a sembrar estas flores amarillas, y ella nos mostró el jardín de flores amarillas. Y miren que la ilustración habla mucho de eso, de la espera, pero habla mucho de las flores, de lo que significa esa flor, el color de la flor. eh, ya, y quiero buscar cómo se llama el cuento. No tengo aquí muy presente cómo se llaman todos los cuentos.
Pero miren que ahí la ilustración puede ser muy potente, puede llegar a ilustrar estas sensaciones, pero para ellos, por ejemplo, fue muy importante recibir, para algunos de los que hemos podido entregarle las ilustraciones, fue muy importante ver retratada su historia o lo que ellos nos contaron en una ilustración que le recordaban a su hija o a su hijo o a la persona desaparecida desde otro lugar que no era volver a contar todo el asunto del dolor, sino del recuerdo, desde la importancia de tener un recuerdo y sostener ese recuerdo y la vitalidad de ese recuerdo. Siguiente. Bueno, aquí voy a hacer rápido, o sea, de este proyecto, de este proceso de investigación salieron muchos hijitos, muchos proyectos, uno que tiene que ver con las afectaciones socioterritoriales, otro que tiene que ver con las emociones y el dolor, otro que tiene que ver con esto que les decía de el trauma social y qué implica el trauma social, y trauma social nos referimos a, bueno, la pregunta muy de fondo para nosotros era, ¿qué implica para un pueblo que toda una generación se desaparezca? O sea, eso tiene que tener unas afectaciones ahí concretas. Siguiente. Bueno, en esto no me voy a detener, simplemente creo que por el tiempo y para que podamos conversar voy a dejar ahí. Esta es otra ilustración que me parece muy bella. Es la señora, pero es el paso del tiempo de la señora. Ella nos narraba sus múltiples desplazamientos, entonces miren que aquí hay casas vacías y llenas, un poco como tratando de ilustrar que ese es su paso, llenar y vaciar casas, pero seguir. Y el paso del tiempo, como ella va transcurriendo en su cosa. Ella nos mostraba fotos de las casas que ha habitado y el cuento narra como la importancia de habitar una casa, ¿sí? De habitar la casa y por qué las casas son tan importantes para los recuerdos. El cuento de ella sí lo tengo aquí a mano, el cuento de ella, la historia del pueblo que se ha quedado sin personajes. Es este cuento y ahí está la ilustración que le corresponde. Bueno, yo finalmente quiero contarles que pues este no es como el único proceso creativo que el semillero hace. Digamos que yo aquí estoy contando procesos que lidero como profesora y como investigadora, pero detrás de todo esto hay estudiantes de trabajo social que hacen en campo, que tienen la disposición de armar, de construir entre todos todas estas cosas y darle forma a todo esto. Nosotros, yo les voy a dejar por acá en el chat, les voy a dejar la página web del semillero donde ustedes pueden encontrar. Nosotros hemos hecho radionovelas, hemos hecho, hay una radionovela muy interesante que nosotros hicimos con una fundación que se llama Laudis Infantis, y esa radionovela está centrada en temas que tienen que ver con la formación de género y cómo, y fue precisamente un poco lanzada en pandemia para retornar a esos hemos hecho también stop motion, que es una técnica como de animación. Hemos hecho varias cosas, pero insisto, todo esto ha salido desde entender y comprender esas particularidades de las cosas que investigamos. Pues aquí también en el chat les he dejado el sitio web y aquí les he dejado otras, el Facebook y el Instagram, donde ustedes nos pueden seguir. Para nosotros es importante que nos sigan, no para tener seguidores, sino para poder después conversar con ustedes sobre lo que nosotros hacemos. Pues muchas gracias y quedo como abierta a las preguntas. Muchas gracias, profe Alba Lucía, de verdad que creo que es una experiencia enriquecedora, diferente. Qué bueno, digamos, conocer, ¿cierto?, todas estas posibilidades que desde la academia se están desarrollando y entender, por supuesto, que si traemos un invitado de la academia no es porque es, digamos, más allá del proceso pues formativo que ya estamos teniendo a través de este diplomado, es
como lo hemos visto de pronto con los estudiantes entre el primer y segundo módulo de nuestro curso, que estos laboratorios de la innovación, digamos que están construidos o se desarrollan, ¿cierto? Digamos que paralelamente o a partir de la participación de diferentes sectores, como lo son en este caso obviamente el académico, pero también, digamos, toda la comunidad de este, digamos, de este territorio que nos socializas, pero también pues todas estas alianzas y la importancia creo que es algo muy significativo que lo tendríamos que tener presente en el lugar donde cada uno de los estudiantes se desempeña actualmente y es el valor tan significativo que tiene ¿Cómo? el articularnos con los demás, el tener, digamos, esos espacios de generar alianzas con organizaciones de cooperación internacional, digamos que la potencia que tienen esas iniciativas de innovación al aliarnos o al generar redes de trabajo con otros, pues es que el alcance de lo que nosotros propongamos pues sea mucho mayor. Entonces, bueno, creo que la profe se quedó congelada, dijo que ya retoma desde el celular a ver si es posible. Entonces les pido que... Ya Ah, creo ya que está. ahí me escuchas, sí. Sí, te escuchamos. Les pido que por favor, pues mientras vamos a ir comentando, vayan dejando sus preguntas en el chat. Digamos que de momento yo tendría una pregunta inicial que hacerle a la profesora Alba Lucía y es precisamente desde esta experiencia, obviamente con esta comunidad y con estos estudiantes, ¿cierto? Porque es una experiencia nueva para todos, incluyéndola a ella, por supuesto, que en sus manos ha estado como el apoyar y el liderar el espacio. ¿Cuál es ese rol que tiene aquí la innovación, ¿no? En este ejercicio para ti, desde esta posibilidad que has tenido de acompañar este proceso? Bueno, lo primero es retornar a esto que estaba diciendo antes, y es que eh, los procesos creativos o de innovación no aparecen porque uno quiera ser creativo o innovador, o sea, porque uno se las dé de locote y diga, no, es que yo quiero hacer esto. No, yo creo que aparecen cuando uno logra tener niveles comprensivos y analíticos de las situaciones que está observando, con las cuales se está relacionando, y sobre todo tener mucha capacidad de diálogo, escucha, concertación con las personas que están viviendo la situación directamente. Entonces la innovación surge necesariamente porque allí hay unas cosas sociales eh, que requieren ser atendidas, y probablemente, digamos, ese requerimiento de ser atendidas, a veces en muchos casos es ser atendidas de otros lugares. Y creo que allí la innovación juega un papel muy importante. En el caso nuestro, jugó un papel en relación a que las personas, por todas las particularidades del territorio, pues es para ellas muy duro seguir contando, o a veces es muy duro contar, o a veces es muy fuerte contar, o a veces es muy peligroso contar. Entonces, pues el hecho de que probablemente nosotros hayamos tenido que buscar estos otros caminos fue un camino para un poco para atender la humanización de lo que estábamos haciendo, el respeto por las personas que estábamos acompañando, y sobre todo cómo no revictimizarlas en muchos procesos pues, que regularmente estos procesos hacen, o cómo no seguir, en estos casos es muy duro, como cuando te cuentan una cosa tan dolorosa, es muy frágil, como cuál es ese punto en donde yo voy a hacer así y eso le va a causar más dolor o más pena a la persona. Entonces eso era lo que queríamos evitar muchísimo. Entonces creo que aquí la innovación y la creatividad surge, pero surgió en relación a una necesidad concreta de atender una situación desde un lugar distinto, pero con mucho respeto. Creo que y es un respeto y un diálogo concertado, que creo que es allí fundamental. Entonces la innovación surge
surge precisamente allí, no surge desde mi punto de vista únicamente por la necesidad de quien desea ser creativo, o ser innovador. Yo quiero hacer, eso no surgió de, yo quiero hacer cuentos, sino de quiero darle un lugar a el recuerdo, dignificar a la víctima porque es un dolor sentido y una necesidad para ellos. Entonces creo que allí es como de donde la innovación tiene como un lugar. Ok, profe, muchas gracias. Yo rescato de lo que nos dices efectivamente que digamos que algo, por ejemplo, algunas personas en los foros de participación hay algunos estudiantes que contaban, digamos, experiencias donde trabajan con población con discapacidad. Bueno, como que este tema del arte los convocó, y me llamaba mucho la atención un estudiante que particularmente decía, pero algo falló porque mi idea, que seguramente yo pensé que era innovadora, realmente como que no pudo posicionarse, como tener un largo alcance. Entonces, qué valioso es eso que nos dices de que es innovadora no en tanto en la medida en que surge desde pues mis capacidades únicamente, claro que como acompañante desde el rol en el que esté, ¿cierto? Estudiante, profesional, digamos, empleado, tener una determinada ocupación. Claro, tengo una iniciativa, ¿cierto? Pero cuando esta iniciativa no parte, como nos decías tú, de la real necesidad, ¿cierto? O del interés más sentido de esa comunidad a la que queremos impactar, pues seguramente se quedará en lo que a veces es un activismo, ¿no? Una actividad, un momento de Chao, compartir cariño. y realmente pues de pronto no el alcance en favorecer pues de la manera que en este caso es un poco permitir o posibilitar ese proceso de duelo que no se ha desarrollado, ¿cierto? Entonces, vamos a leer un poquito las preguntas que hay aquí en el chat. Pilar Castelblanco, perdón, nos pregunta, ¿el proceso no termina en su investigación si ha tenido apoyo estatal para ello? Para que no culmine este proceso y tenga una finalidad de reparación. Creo que la pregunta es ahí un poco de si hay apoyo estatal o cómo se está logrando que esto trascienda y no se quede solo pues en esto que ya es muy grande, pero pues cómo se está pasando ahí. Bueno, hay varias cosas, o sea, hay, hay particularidades, insisto yo, en el territorio, o sea, el territorio ha sido vulnerado, insisto, por grupos al margen de la ley y a veces con el beneplácito del Estado, que es como en el caso de los paramilitares. Entonces, en este territorio es excesivamente común que haya muchísima desconfianza frente a todo lo que significa el Estado, porque es que el Estado también ha jugado un papel represor, ha jugado un papel allí también que detona conflicto. Entonces, insisto, o sea, muchas veces ellos prefieren no ir a contar esto a la fiscalía o algo así, porque esto representa una amenaza posterior para ellos. De hecho, algunos familiares los han desaparecido en ese ejercicio de la búsqueda y una de las razones que ellos aluden es precisamente fue ir a buscar a alguien que representaba al Estado y por ahí, entre comillas, filtrar lo que ellos querían hacer o la búsqueda que ellos querían. Entonces, no estamos hablando de un territorio donde el Estado tenga ni representatividad, ni confianza, ni presencia, ni permanencia, ni garantías. El Estado no representa garantías para la población. Eh, y cuando nosotros hicimos esta investigación, la hicimos de la compañía, de la mano de organizaciones sociales, porque allí había un tema de confianza que para nosotros era importante sostener y mantener también. Y precisamente creo que hay una función del Estado que le corresponde al Estado y es reconstruir la confianza en términos de lo que implica la reconstrucción de memoria en todo, pero eso también implica al Estado todo un reencauche de lo que discursivamente también dice alrededor de la memoria, un Estado que cree que el conflicto ya terminó, un Estado que cree que eh, es importante la memoria, pero cierta memoria,
pues no, desde mi punto de vista no va a ser garantía para las víctimas. Entonces, cuando el Estado no es garantía para víctimas, pues yo creo que es la organización, la sociedad civil es la que se empieza a mover por otros lados. Entonces, nosotros no tuvimos acompañamiento del Estado precisamente por esto, en parte por el respeto que merecía el proceso organizativo social de las víctimas. Eh, y la pregunta de cómo se sostiene esto, un poco traté de responderla en la exposición y es, nosotros estamos o hemos trabajado, ¿no?, en este momento por cosas de pandemia y esto no lo hemos podido continuar, pero nuestro aliado en el territorio se volvió el colegio, porque sentimos que en el colegio es donde hay que empezar a cambiar allí los discursos y las prácticas alrededor de la memoria histórica, de qué se habla, de qué no se habla. Nos encantaría a futuro que en ese colegio, en vez de contar que el llano ha sido dominado o ha sido por grandes llaneros, empezaran a contar por qué se dio el conflicto en el llano y qué tiene que ver esto con todo el problema de tierras. Y yo creo que nuestra manera de hacerlo es empezar a abrir espacios con los chicos alrededor de esto, de precisamente el arte y cómo el arte, a través del arte, el arte tiene una capacidad y es que el arte puede llegar a muchos. El arte tiene la capacidad de que al llegar a muchos puede sensibilizar, tener una sensibilización. A través de la sensibilización estética tú logras hacer muchas cosas. Y esa sensibilización estética tiene otros lenguajes y para nosotros es importante que este proyecto se sostenga a través de eso y creemos que lo que hay que hacer es reconstruir desde las juventudes los discursos de memoria histórica. Entonces, por eso, digamos, nuestra manera de garantizar la sostenibilidad social de este proyecto, no para nosotros, no para nosotros, sino de más bien de la intención política que tuvo esta investigación, fue vincularlo a procesos de memoria desde la pedagogía en el colegio. Gracias, profe. Mira qué valioso también de lo que nos cuentas, lo que hablábamos ahorita mientras te congelaste un poquito, de ese rol que tiene creo que es una capacidad que debemos desarrollar como ciudadanos, obviamente, pero también en los momentos en que estamos liderando acciones con las comunidades, el poder que tiene, pues que sepamos leer el contexto, ¿cierto? De pronto yo vengo con un imaginario de lo que se puede hacer y de dónde tomar los recursos, pero me encuentro con una comunidad que sí, digamos, visibiliza que yo estoy teniendo una financiación de un sector que de alguna forma también los ha vulnerado, por supuesto, pues digamos que muy poco va a ser la posibilidad primero de apertura y de acompañamiento que vayamos a poder tener, aunque tengamos los recursos. Entonces, muchos se preguntarán, no, pues es que esto muy fácil porque pues es desde una universidad, pero lo hablábamos un poco con la profe antes de iniciar mientras revisábamos todo esto y es también como el empoderamiento que han tenido los mismos estudiantes de hacer actividades múltiples como jóvenes que son también para apoyar, digamos, la financiación de estos ejercicios, el poderse desplazar hasta allá haciendo, pues, digamos, múltiples actividades para ellos mismos recaudar fondos. Entonces, es un ejemplo de que a veces no necesitamos para iniciar, ¿cierto? Por lo menos una gran cantidad de recursos porque a veces creemos que sin eso definitivamente no, pero pues si echamos mano de esos recursos tangibles, pero también intangibles que existen ya o que nosotros podemos traer, pues creo que tiene como otro tinte todo el proceso. Vamos a seguir entonces por aquí. Jairo Sánchez nos pregunta si se han utilizado estrategias metodológicas de documentos orales. No sé si Jairo, la profe, ¿qué nos puede decir? O si necesitamos que Jairo nos pregunte un poquito más concreto. Bueno, es que el libro ya es un documento de narrativa literaria. No en esta investigación hemos utilizado, digamos, estrategias con audios o cosas de esas, si es específicamente a lo que te refieres.
Digamos, el libro recoge toda una estrategia de narración desde las víctimas, pero por ejemplo en otras cosas que hace el semillero, por eso les digo que pases por la página del semillero, hemos utilizado radionovelas, hemos utilizado podcast también, que nos ha ido muy bien, hemos utilizado otras técnicas de video, stop motion, eh, video documental, bueno, hemos utilizado otros asuntos. El libro un poco, si a lo que te refieres es que el libro recoge una, una tradición narrativa testimonial oral desde las víctimas y que al mismo tiempo se vuelve una herramienta de interacción dialógica y oral con los estudiantes y con quienes leen el libro para términos de construcción de la memoria. Si específicamente un poco por allí va tu pregunta. Muchas gracias, profe. Por aquí, bueno, Serefut, no sé muy bien quién es, pero nos pregunta, dice, cada comunidad tiene sus propias vivencias y experiencias. ¿De qué manera se puede llegar a entablar una conversación cuando no hacemos parte de ella? Bueno, yo al trabajo social en la antropología le debo mucho. Una de las cosas que les debo mucho es aquella cosa de la antropología que quizás aplicamos mucho los trabajadores y las trabajadoras sociales también, y es la permanencia y la recurrencia. Yo creo que ningún trabajo con la comunidad va a ser totalmente, por decirlo de algo, exitoso o va a tener un buen fin si si la comunidad no lo logra reconocer a usted como un actor legítimo de diálogo. Y cuando me refiero a un actor legítimo de diálogo es que la legitimidad se gana en el transcurrir de la permanencia, pero también de la recurrencia. Es decir, yo en un proceso social no puedo ir una vez y regresar un año después, como si nada hubiera pasado y como si, pues sí, como, oiga, venga, otra vez soy yo. No, pues la gente, uno tiene que sentir, o tiene más bien que sentir, ver que usted como investigador, como camella con ellos en territorio. Entonces, para quizás una comunidad como esta es muy importante eh, que esa historia que le están contando a usted, eh, usted la acompañe con que esté acompañando a la señora a hacer el almuerzo, vaya al día siguiente y la acompañe a traer la vaca, vaya dentro de 15 días y se quede con ella, pero sobre todo que en esa recurrencia y la permanencia conversen la legitimidad y la confianza. Eh, y la legitimidad se gana únicamente así. O sea, yo creo que en la medida que usted es reconocido como un actor legítimo, eh, y cuando digo legítimo también digo auténtico. O sea, no es que yo esté pensando que esto entonces me lo estoy pensando como una estrategia para sacar información. Entonces, claro, voy cada 8 días porque me interesa que cada 8 días me cuenten. Creo que no, creo que también la gente siente cuando uno es auténtico y cuando no lo es. Y creo que en ese sentido también hay que pensarse mucho el rol político y ético con que usted está haciendo las cosas. Si uno realmente voy a decirlo específicamente para mí, hacer investigación militante con organizaciones de víctimas, no solamente es estar en este momento específico de la investigación, sino hacerlo en mi práctica cotidiana. Y yo creo que eso se empieza a sentir en la autenticidad de los discursos de uno, pero también de las acciones. Entonces yo creo que es ganar legitimidad, pero para mí sobre esos dos principios que es la permanencia y la recurrencia. Profe, muchas gracias. Qué valioso eso que nos dices. Además, muchos de nosotros, de pronto que hemos estado en el otro lado, ¿cierto? Que hemos sido de pronto la comunidad.
o hemos hecho parte de otras organizaciones, la sensación que se tiene a veces es que como que perdón la expresión, que está manoseado, ¿cierto? Que ha venido tanta a tomarme una encuesta o a tomarme una información y me preguntan y de pronto cuando es un tema tan delicado como es explorar un poco este tema de reparar el dolor, ¿cierto? Y yo tengo que contar y contar 10 veces lo que me pasa, pero pues en realidad hay un poco de acompañamiento en el proceso de sanar un poco el corazón también, ¿no? Cuántos duelos que llevan años y que no son resueltos, y que más bien es como echarles a la herida cada vez que yo vuelvo y lo cuento sin otro objetivo más allá del de darle información al que viene aquí a conversar conmigo. Entonces, qué bello eso que nos dices. Por aquí, Michael Peñalosa nos pregunta, una de las barreras de la innovación es la retención de las personas. Es la retención de las personas en dejar lo que se supone que está bien. ¿Cómo romper esas barreras? Creo que esa va ligada a la anterior. Pues, eh, eh, primero, o sea, yo insisto en que uno no innova para uno, o sea, no para mí como innovador. Yo creo que uno innova porque existe un sentido frente a la investigación y frente a la innovación. O sea, lo primero es comprender ese sentido, para qué lo está haciendo. O sea, lo estoy haciendo porque me las quiero dar de creativo, o lo estoy haciendo porque en realidad allí hay cosas de fondo sobre las cuales trabajar. Eso es lo primero, o sea, no pensar que lo hago por mí, sino que lo hace específicamente por alguien, y entonces, o con alguien más bien, y cuando uno entiende que ese otro, o logra comprender asuntos de ese otro, pues logra entender las dinámicas vivenciales y cotidianas de ese otro, y desde ahí logra comprender cuáles serían las mejores estrategias para que el proyecto dure a largo plazo y no dure para mí. O sea, esto no se lo inventó Alba Lucía. Esto es una herramienta que, como libro, por ejemplo, ya está en la biblioteca del colegio. Como libro ya está, los profesores de historia lo están empezando a leer para mirar cómo desde allí hacen cosas. Entonces, eh, cuando yo, cuando a uno de pronto dice, bueno, esta es la mejor manera de que esto se sostenga en el tiempo, tiene que pensar en los actores locales que van a permitir eso. Entonces, si yo me voy a ir, por ejemplo, a un proceso de innovación tecnológica, me estoy inventando la superplanta con mecanismos solares y todo eso, pero en esa comunidad nadie sabe cómo cambiar las baterías del sistema solar. O le tienen miedo a la energía solar porque piensan que se les va a quemar la casa, bueno, no sé. Puede ser muy innovador, puede ser que usted piense que el sistema con los paneles solares son energía sostenible y todo, pero usted nunca se fijó primero en saber si la gente le interesaba, y sobre todo si había capital, bueno, más bien talento humano formado para sostener el proceso de innovación. Y eso pasa tanto en los procesos de innovación tecnológica como en los procesos de innovación social. Creo que uno debe percatarse cuáles son las cosas, el capital social, pero sobre todo yo lo he llamado siempre los activos sociales con los cuales cuenta el territorio para la sostenibilidad social de los proyectos. Y es una cosa que uno tiene que garantizar cuando se le ocurre, o cuando emerge, o cuando dialoga, o cuando construye conjuntamente una iniciativa de innovación. Esto, después de que yo me vaya, de que yo no sea quien lidere esto. Ahora, distinto si yo me voy a inventar una innovación en donde quiero tener una patente, quiero tener mi patente para mí. Digamos que ya ese tipo de innovación que es con fines comerciales, porque la puede haber, digamos, esta para mí no tenía fines comerciales, o sea, no, a mí no me interesa. De hecho, yo por el libro no recibo un peso, ni el semillero, ni nadie recibe un peso por el libro. Me interesaba más, digamos, dejar instalado allí activos sociales en términos de la pedagogía de la memoria. Pero si fuese una innovación social,
de la cual sale una patente y la patente me interesa tener utilidades económicas, pues a esa patente que es tecnológica, pues tengo que garantizarle una cartilla, un proceso de capacitación o algo en comunidad que permita que eso sea sostenible, creo yo. Gracias, profe. Efectivamente, de lo que nos cuentas también nos da luces de que la innovación, evidentemente, no es solo en un campo, ¿cierto? En las diferentes áreas del conocimiento podemos innovar desde las diferentes disciplinas, pero también desde las diferentes experiencias de vida, ¿cierto? Yo no necesito cuánta innovación realmente existe en las comunidades. Digamos que no la trajo un profesional o que no la lidera digamos, una rama disciplinar, sino miembros de la misma comunidad empoderados de su historia, de su territorio, que digamos que empiezan a movilizar esos activos sociales de los que muy bien nos hablas. Entonces, bueno, yo creo que vamos a ir sobre las dos últimas preguntas que están por aquí en el chat. Nos preguntan, bueno, Miguel Barrios nos pregunta, ¿qué fue lo más difícil de haber realizado este trabajo de investigación con esta comunidad? Eh, muchas, muchas cosas, eh, pero digamos lo más difícil es esa que yo les contaba al principio, las implicaciones de investigar en una zona de alta conflictividad. Porque es distinto si yo hago una reconstrucción de una encuesta en el barrio o soy funcionario público y viene la gente y aquí me contestan la encuesta, a como investigador estar en un escenario donde tú sabes que hay conflicto, que digamos en el momento probablemente no hay confrontación armada, que tú veas que todos los días se dan bala, pero que tú sabes que existen los secuestros, que existen las desapariciones, existe la desaparición de líderes sociales, existe todavía el desplazamiento, existe la tortura, y que esos son mecanismos de guerra que se siguen utilizando en el territorio. Entonces uno se vuelve blanco de ese tipo de cosas. Entonces creo que comprender las dimensiones de investigar en zonas de alta conflictividad fue una cosa muy difícil y fue difícil en tanto no solamente era yo, sino que eran yo y mis estudiantes. ¿Eh? No solamente era responder por el pellejo mío, sino por el de muchos otros. Y creo que eso fue a ratos tensionante, creó tensiones incluso en el grupo de investigación, pues, que probablemente en muchos casos pues, yo tenía que estar atenta a muchas cosas. Insisto que para esto nos fue muy útil las alianzas que habíamos hecho en territorio con organizaciones que también estaban trabajando temas de violencia social y política en el territorio, con los cuales como que todo el tiempo nos comunicábamos y nos íbamos contando cómo estaba el territorio, si teníamos que cambiar de rutas o teníamos que ir tal día. Creo que eso fue una cosa que uno como investigador social no dimensiona, pero aparte de eso, a uno poco le enseñan cómo leer el contexto desde la conflictividad, cuando la conflictividad te va a tocar a ti como investigador. Esa es una cosa. La segunda, creo que para nosotros fue las dificultades a veces de llegar al territorio. De aquí a allá son 14 horas en varios transportes y, no, y digamos que nosotros debíamos reconstruir casos no solamente en la cabecera municipal de Uribe, sino en resguardos que quedan distanciados de Uribe también. Entonces, la movilidad para nosotros, porque éramos varios, resultó complicada, digamos, todo lo resolvimos, pero pues es difícil porque no son condiciones en las que habitualmente nosotros estemos acostumbrados a investigar, pero creo yo que eso desarrolló un montón de habilidades en nosotros, incluyendo esto que les contaba de que a partir de esto nosotros dijimos, bueno, tenemos que, los investigadores sociales deberíamos cuidarnos, y no solamente en términos de seguridad, sino también de las afectaciones psicoemocionales que trae acompañar este tipo de casos para nosotros.
y de ahí salió todo esto que les digo que nosotros también tenemos como producto, todo esto que es un kit de herramientas de primeros auxilios emocionales para investigadores. Entonces creo que esas dos cosas quizás yo no lo pondría como difíciles, digamos que fueron las cosas a las cuales más atención tuvimos que prestarle en el proceso de investigación. Gracias, profe, y creo que esto nos habla de algo que hay por aquí en nuestros documentos de trabajo y de los módulos que nos invita como a entender esas dificultades, ¿cierto? O esas cosas no tan amenas también como retos. De pronto en el entender que eso, como dices tú, nos capacita para que tengamos un aprendizaje, esto no me vuelve a suceder, esto lo haría en la próxima oportunidad de otra forma y es precisamente la importancia de que en cada paso, ¿cierto?, que vamos dando, pues también tengamos un pequeño break, por decirlo así, en el que nos detenemos a reflexionar esas lecciones aprendidas de la experiencia. Entonces, de verdad que muchas gracias. Por ahí la última pregunta que nos queda es, que creo que la tenemos todos, ¿cómo podemos hacer para acceder al libro? ¿Dónde lo podemos conseguir? De pronto, ¿de qué manera podríamos tenerlo? Porque pues creo que quedamos todos con esa ansia, ese deseo de poder como seguir escudriñando en lo que nos compartes a través del libro. Bueno, el libro tiene versión digital, o sea, lo pueden conseguir en su versión digital a quienes les guste leer en sus tablets y todo eso. Yo todavía no soy de esas, pero probablemente a quien le guste tiene una versión digital y esta que pues, yo recomiendo la impresa porque siento que el asunto de las ilustraciones, pues ustedes como que lo pueden tener también más a mano, pueden palparlas de una manera distinta. El libro en impreso lo pueden conseguir en la editorial de la Universidad de La Salle. Ustedes entran a la página de la Universidad de La Salle en publicaciones y allí pues ustedes buscan el libro se llama Un día sin ti, una vida contigo y allí lo pueden y ellos incluso lo envían por correo físico, entonces creo que lo pueden adquirir a través de la tienda. En las sedes de la Universidad de La Salle, todas las sedes también tienen como una tienda donde vende los libros y vende cosas de la universidad, entonces también pueden hacer a través de eso, lo pueden adquirir a través del portal de la universidad o a través de, acercándose a través de las sedes físicas que tiene la universidad y allí tiene las tiendas que llaman tiendas Unisalle y allí lo pueden adquirir. Perfecto, profe, muchas gracias. Igualmente, pues por ahí en el chat nos han dejado algunas reflexiones, a Otto, a Katiana, a Pilar, a Miguel, bueno, y a todos los que han participado del espacio compartiéndonos en el chat sus apreciaciones y preguntas. Muchas gracias. Por favor, les dejé el link del listado de asistencia para que lo diligencien. Está muy sencillito, sus datos básicos, nombre, cédula, correo y bueno, para que se puedan inscribir que estuvieron pues asistentes en la sesión de hoy. Y no sé si alguien tenga alguna última pregunta o si alguien quiera de pronto abrir su micrófono y dar su apreciación, pues bienvenido. Ya como parte del cierre veo que Ramírez Sofía tiene la manito arriba por si nos quieres compartir algo. Sí, señora, una pequeña pregunta. En el formulario de asistencia, ¿me puede escribir una tarjeta de identidad? Sí, señorita, claro que sí. Sí, su documento. Yo sé que aquí estamos de 14 años en adelante, entonces pueden ahí escribir su documento y su nombre. Gracias, princesa, muy amable. ¿Alguien Bueno, más tiene alguna otra apreciación o pregunta? Profe, Sí, señora. bueno, a la profe pues, felicitarla por esa investigación, es un trabajo muy grande. Mi nombre es Angélica María Valle, soy víctima del conflicto armado, representante de la mesa de víctimas de la localidad de Usme de Bogotá. Pues me ha tocado mucho porque he vivido dos desplazamientos donde de verdad lo que más difícil ha sido para mí es dejar el territorio.
dejar mi familia, dejar mis amigos. Aunque pase el tiempo, como dice la profe, es difícil. Es muy difícil porque uno nunca olvida. Así le dan terapias, así le den psicólogo, la unidad de víctimas se preocupa aún por darle a uno ayuda psicológica, pero uno no borra de su mente. Ayuda de pronto a perdonar, pero no borra. Entonces, la felicito porque es difícil meterse en estos territorios que se ha visto tanta violencia y de pronto pues no sé si fue demasiado a fondo porque los que vivimos en el territorio que ha sido de tanta violencia, sabemos de que esto fue muy duro para muchas familias. Eh, He peleado mucho con la unidad. Eh, Ahora en ese momento soy defensora de derechos humanos y la pelea conmigo con ellos es porque ellos juegan con el poquitico que nos van a de pronto a dar, colocan unas edades, cuando ya uno está enfermo, cuando ya uno, mejor dicho, lo necesites como para medicamentos y para transportes. Entonces, es duro, de verdad que le cuento que es duro. Ya tengo ya 22 años de estar en un corre-corre en varias partes de Colombia y felicitarlas porque de verdad a la Salle de que esto es algo muy para nosotros como comunidad, que se haga esto a conocer a nivel del mundo. Entonces, darle gracias a la profesora. No, Angélica, a ti, creo que yo de trabajar con las víctimas he aprendido montones, 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 incluyendo algo que decía Gina, y es que las víctimas por las circunstancias institucionales, territoriales y de esas políticas tan fuertes del olvido les ha tocado reencaucharse, pero también eh, armar sus procesos de gestión, eh, de gestión alrededor de la memoria. Y creo que en eso las víctimas han tenido un valor incalculable en las cosas que se han contado y probablemente en las que faltan por contar. Y creo yo que la organización de víctimas ha hecho un trabajo que no solamente debería estar a cargo de ellas y de ellos, sino de muchos, muchísimos. Yo en esto quizás a veces también le hago mucho el reclamo a los colegios, a la parte de la educación estatal, porque siento que allí hay que contar la historia de este país desde otros lugares. Pero para mí existe un valor enorme también en la capacidad de eh, gestionar, y entonces voy a decirlo así de esta manera, en la episteme de lo que alrededor de su dolor, pero también de su dignificación han construido las víctimas. Y creo que de cierta manera, si la academia puede aportar en esto, no, no más bien si la academia puede aportar, yo creo que es una responsabilidad social de la academia aportar a la memoria histórica del país. No, no, no es si querramos o no queremos, sino que existe una responsabilidad y creo que la Universidad de La Salle en particular tiene un compromiso muy fuerte en relación a lo que es la ruralidad y todas las complejidades de lo que está puesto allí en la ruralidad. Así que, Angélica, para mí, ante todo, pues mi admiración a ti, con plena seguridad en esos procesos sociales que lideras como víctima. Gracias, profe Angélica, muchas gracias por saludarnos, por dejarnos escucharte en este espacio cortito. Por supuesto que eres bienvenida y pues bueno, estaremos en contacto también en las próximas sesiones. Vamos a ir cerrando ya pues con la última intervención, que es la intervención de Otto Ballén, que tiene la manito arriba.
Y con eso nos iríamos despidiendo, no sin antes pues agradecerle a la profesora Alba de verdad por su valioso aporte, por su tiempo, por su disponibilidad y disposición, y obviamente a todos los que están aquí, al compañero Alejandro Rojas que también nos está acompañando. Y pues contarles que tendremos nuestra próxima sesión sincrónica el día miércoles 5 de enero. No lo pongo el lunes 3 porque creo que varios estarán todavía celebrando y viajando por el año nuevo, entonces ese día nos volveremos a encontrar. Igual les enviaré la convocatoria y la citación. Entonces, Otto, tienes la palabra para lo que nos quieras compartir. Buenas noches, ¿cómo han estado? Bien, Otto, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Vale. No, pues agradecer el espacio a la invitada y al IEPAD por el espacio. Y nada, pues felicitar a la profe sobre todo por la metodología que maneja. Pues en mi experiencia personal y profesional, me siento identificado con el proceso que ella nos compartió, porque me ha pasado lo mismo. He enfrentado los retos, sé que es difícil relacionarse cuando uno trabaja con población que ha sido víctima de conflicto armado. Yo he tenido la experiencia en Bogotá y en otras partes del país, y entiendo lo que ella habla del silencio, pero me gusta mucho su enfoque en el sentido de que su merced siempre en toda la charla nos invitó a la reflexión sobre la ética al relacionarse y al trabajar con comunidades. Y creo que eso también se ha perdido mucho. Hay como un afán de generar, hay veces conocimiento, lo hablo desde la academia, hay veces de tener un tema innovador, de que se pueda publicar, de que alguna temática, pero ahí creo que hay veces se deja de lado que al hacer eso se puede hacer una acción con daño a las comunidades, ignorando de pronto sus necesidades propias. Y creo que eso es lo que yo me llevo, esa reflexión que usted da, de que siempre hay que hacer es ponernos ser empáticos desde la academia. No es mi investigación, no es mi conocimiento, no, es lo que podamos construir con la comunidad y qué es lo que se necesita, qué es lo necesario, qué es lo que la gente en realidad quiere. Y lo que su merced decía es fundamental, y es que las escuchen, tienen que las escuchen desde el respeto, quieren poder expresar su visión de las cosas sin que haya una entidad o un estado que le esté censurando esa memoria. Yo a veces siento eso. Y eso lo aprendí y me lo recordó mucho su merced en la charla, de que hay veces solo concentrarse a escuchar a las personas es suficiente, hay veces, para aportar algo en la dignidad, ¿sí? Porque creo que no solo a ellos, sino a nosotros también. En este país hay un problema, y es que nos enseñan a no creer en nuestros conocimientos propios. Y no digo es propios de solo la escuela o la academia, sino lo que uno viene de sus conocimientos locales desde su familia, ¿no? Desde la historia familiar y todo lo que nos enseñaban los abuelos o alguien mayor. Bueno, creo que de ahí parte, esa empatía nace de ahí, y cuando yo puedo trabajar con comunidades acá en Bogotá, yo me di cuenta de eso. La gente lo que hace es recrear sus conocimientos de sus territorios y los trata de recrear en cosas cotidianas que para la gente puede ser muy simple, pero que para ellos es muy importante. Y un ejemplo de eso es, digamos, una siembra. Sembrar una planta, decorar su conjunto residencial, su nuevo hogar, su casa, pintar un muro, ¿sí? Y cuando uno hablaba con ellos le decían, es que esta planta me recuerda a un familiar que dejé atrás, ¿sí? O este familiar fue el que me enseñó a sembrar, por ejemplo. O él fue el que me enseñó a pintar, o bueno, la memoria es así, en los actos cotidianos se puede recrear. Y yo veía que las comunidades quieren recrear sus territorios aquí en Bogotá. Sé que no se puede, sé que es difícil porque es otro territorio, son otras lógicas, pero la gente lo hace, lo reinventa.
sobre todo los grupos de tejido. La gente no le para bolas a eso, y cuando se sientan a compartir un tejido, una puntada, ahí eso es más que un grupo de tejido, es un tejido de memorias, y en el tejido ellos expresan muchas cosas, así como, por ejemplo, y los jóvenes es más como con la pintura y los murales. Yo me daba cuenta de eso, y ahí entro en ese, o sea, el arte está ahí, y todo arte es válido. Esa es otra cosa que nos meten en la cabeza, como si solo hubiera un arte así elevado y que solo hay gente virtuosa que lo puede expresar. Y mucha gente, muchas cosas están en prácticas de la vida cotidiana. Y pues nada, yo paro ahí porque me emocioné, pero solo quisiera darles las gracias porque es muy chévere poder ver que esa perspectiva desde el arte como reparación es como sanadora, ¿no? Y como sobre todo de denuncia y del derecho a poder expresar una memoria y una oportunidad de reconstruir mi proyecto de vida. Muchas personas han utilizado su arte y sus conocimientos locales de sus territorios y nuevos conocimientos que pueden aprender acá, porque eso tampoco hay que olvidarlo, desde su arte. Y me acordó eso, y pues nada, muchas gracias, y me gustaría, ¿dónde se puede consultar el artículo sobre herramientas para el investigador emocionales? Porque uno también se olvida mucho de eso, y uno también necesita de vez en cuando tener una empatía con eso, y revisar sus pasos, porque nosotros somos personas, y en la investigación social a veces ve al investigador como alguien alejado, como alguien allá que solo viene a hacer preguntas, y allá como en otro lado. Y no, nosotros también somos personas, y el hecho de estar en la recurrencia, como decía la profe, uno se hace parte de la comunidad, así como un visitante recurrente. Y al ser parte de eso, tú también dejas parte de tus emociones, de tus actividades, de tus impresiones, de tus ideas. Y al hacer eso, uno también se contagia de eso, pero en el buen sentido, ¿no? Contagia en el buen sentido, ¿no? De tejido social, pero muchas veces uno no está preparado para las emociones al compartir con otras personas. Y muchos de los investigadores, a veces también necesitamos, no con la comunidad, sino en otros espacios, poder expresar eso, sean frustraciones también, de expectativas de trabajo, de expectativas de cómo poder ayudar, y que uno no lo puede hacer, y que eso también se le puede volver uno en contra en ciertas ocasiones. Muchas Me gustaría, gracias. profe, saber dónde puedo consultar ese kit de botiquín de herramientas que está hablando, que está muy interesante. Sí, voy a contestar así súper rápido porque sé que el tiempo en televisión es corto. Entonces, Otto, muchísimas gracias como por todo, pues, o sea, varias cosas. Lo primero es que yo siento que cuando uno va a una comunidad, lo primero que se tiene que fijar son los activos sociales que ya están ahí en esa comunidad. Lo que tú dices, o sea, esto es un barrio de invasión, pero es un barrio de habitabilidad informal, pero todos los vecinos se reúnen a hacer sancocho. Bueno, eso es un activo social, o sea, y hay una práctica social y un saber súper potente. Y creo que nosotros, o bueno, nosotros no, yo no, los investigadores sociales a veces partimos de la idea de cómo quisiéramos se solucionar los problemas y no de lo que la gente ya ha construido en su cotidianidad para darle solución a sus problemas, que es, yo creo que lo más valioso. Esa escucha y esa estar atentos a lo que ya está y cómo potenciarlo, porque es que lo que ya está es lo que va a permitir que las cosas se sostengan en el tiempo. Lo que viene por fuera, armado, construido, desprendido, pues no dura, mientras que lo que está ahí está reforzado en activos sociales permanece. Esa es una primera cosa que me parece súper importante rescatar de lo que tú dijiste. Había una pregunta en el chat que voy a complementar con lo que tú me dices y es, pues nosotros estamos en Instagram y en Facebook y también tenemos páginas web en el sitio web, o sea,
el sitio web lo pueden mirar a través del Instagram. Ustedes nos buscan como Semillero Paz SOS. Y ahí está el link para ir al sitio web. En el sitio web hemos tratado de que sea absolutamente abierto a todo, incluyendo, pues ahí subimos todos los artículos. Tenemos 3 libros, incluyendo este. Ahora recientemente sacamos uno sobre interculturalidad y memoria, que también habla sobre esta relación de el saber, conocimiento. Ahí Ginita nos hizo el favor de las redes. Entonces ahí pueden bajar todos los artículos, los libros, todo, y nos pueden escribir por alguna de nuestras redes. Digamos que las tenemos totalmente abiertas con la intención de armar alianzas, construir cosas que nos inviten a que armemos cosas. O sea, no queremos ser unos investigadores por fuera de la realidad, sino al contrario, meternos en cosas que están pasando, en las cuales podemos conjuntamente aportar, porque estamos convencidos de que la trayectoria que hemos recorrido nos ha permitido tener unas herramientas quizás que con otros podemos potenciar. Entonces, totalmente abiertos a cualquier invitación. Y ahí pueden bajar los documentos. Todos son de acceso abierto, no tienen ninguna restricción, para que ustedes los puedan leer, descargar. Si tienen comentarios y nos dicen esto no me pareció, podemos hablar, dialogarlo. Digamos que están ahí precisamente para eso. Entonces, ya cerrando, pues muchísimas gracias, Gina, por la invitación. O sea, para mí, insisto, fue un reencuentro muy amoroso contigo, que te quiero mucho y te admiro. Un espacio con todos ustedes, para darme la posibilidad de que conozcan el trabajo no solamente mío, sino del semillero, que somos muchos los que estamos ahí detrás. Invitarlos a que construyamos complicidades a futuro. Y muchísimas gracias. Profe, mil gracias, los afectos son compartidos, la admiración igualmente. Espero que para todos ustedes, pues este ratico que se nos alargó, pero que ha sido muy enriquecedor, haya sido muy valioso, como sé que para algunos lo comentaron por ahí en el chat, que lo puedan volver a revisar si es el caso, contactar a la profe también. Y bueno, nos veremos entonces en nuestra próxima sesión el 5 de enero a la misma hora. Yo les enviaré el enlace. Cualquier cosa, recuerden que nos podemos contactar por el correo electrónico tutoriavirtual22@outlook.com para sus inquietudes. No olviden seguir participando en los foros, en las evaluaciones. Y bueno, un abrazo para todos y para todas. Igualmente a la profe, nuevamente mil gracias y un gusto haberlos tenido en este espacio. Que tengan muy buena noche. Hasta luego. Chao, hasta pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias.